Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32, capítulo 12, versículo 19. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó al profeta Ahaz de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Salmo 80. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí las obra. Juan 14:10. Así como el Padre al principio de los tiempos formó a Adán de barro mudo, insuplando en su nariz aliento de vida, así también el Hijo, el nuevo Adán, extiende la mano a un sordo mudo, le tapa los oídos y suspira y dice: Efetá, es decir, ábrete. La palabra de Cristo, como la del Padre, es creadora y recreadora. Él habla y así se hace. Además, la palabra de Cristo es vida, es viva y eficaz y salvadora, porque trae una vida nueva renovada por el fuego del Espíritu. Por eso Jesús no se limita simplemente a pronunciar su palabra, sino que con la saliva hace el barro, pues en la mentalidad hebrea la saliva era el concentrado del Espíritu. Por eso Jesús repite el mismo gesto del Padre que sopla sobre ese barro inerte aliento de vida y el hombre comienza a existir. Lo mismo hace el Hijo, porque Él está en el Padre y el Padre en Él, y Él vino a ser un hombre nuevo para que nada se le pierda al Padre. El Verbo creador del mundo abre los labios del hombre para recitar y comunicar sus alabanzas, y los oídos para escuchar su palabra. Escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios. Tocándola con la saliva que humedece su palabra de vida y alegría, Jesús desata la lengua del mudo y le da un nuevo lenguaje y nuevas palabras. Al ungir los párpados con saliva, Jesús devolverá la vista al ciego de nacimiento. Esto nos enseña que la palabra de Cristo, impregnada de esta unción del Espíritu, ayuda al mundo a redescubrir la verdadera luz. En el Evangelio de hoy, Jesús sana a una persona sordomuda. Este episodio es poco conocido. En el episodio de la mujer cananea, Jesús cruza las fronteras del territorio nacional y acoge a una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo y con la que tenía prohibido conversar. En el Evangelio de hoy percibimos esta misma apertura. La región de la Decápolis. Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Era una región de 10 ciudades al suroeste de Galilea, cuya población era pagana, y Él vino a abrir y ampliar los horizontes de la salvación para que nadie quede fuera de la salvación. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y a todos llegará la salvación, porque todos sabrán que existe un Dios creador y Señor del universo.
Abriendo la audición y soltando la lengua, Jesús enseña al hombre a escuchar la voz del Señor y a hablar las palabras del nuevo lenguaje que identificará al hombre de la nueva creación, es decir, enseña el lenguaje del amor. Una persona sordomuda es llevada ante Jesús. La gente quería que Jesús le impusiera las manos, pero Jesús va mucho más allá. Lo aparta de la multitud porque, mezclado entre el bullicio, el ruido y la confusión, todo se diluye y se pierde. Le pone los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva. Mirando al cielo suspira hondo y dice, Efetá, es decir, ábrete. En ese mismo instante el oído del sordo se abre, su lengua se suelta y empieza a hablar correctamente. Jesús quiere que la gente se destape los oídos para que oiga a Dios y deje de hablar un lenguaje que no corresponde al mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Por eso se necesita ser apartados de la confusión de la gente y entrar en la intimidad con Jesús. Jesús no quiere publicidad para que no se confunda su palabra entre los aplausos y el show y se quede solo en el espectáculo mediocre y superficial. Y les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, más lo proclamaban y se asombraban diciendo, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Prohíbe revelar la curación, pero en realidad no sucedió así, pues sería imposible no anunciar todo lo que se ha visto y experimentado. Quienes han experimentado lo que Jesús hizo van y se lo cuentan a otros. Diríamos desobedeciendo entre comillas a Jesús, pero bendita desobediencia. Pedro y Juan dicen al Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Quienes presencian la curación comienzan a proclamar lo que han visto y resumen la buena nueva así, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta declaración del pueblo evoca la creación cuando dice el texto, vio Dios que todo lo había hecho bien. Génesis 1:31. También evoca la profecía de Isaías donde dice que en el futuro los sordos oirán y los mudos hablarán. Isaías 29:28. Porque la recomendación de no contar nada a nadie. A veces la importancia que el Evangelio de Marcos dedica a la prohibición de revelar la curación es exagerada, como si Jesús tuviera un secreto que guardar. En la mayoría de los casos en que Jesús realiza un milagro, no pide silencio. De hecho, en una ocasión incluso pidió publicidad, Marcos 5:19. A veces ordena no divulgar la curación, pero obtiene el resultado contrario. Cuanto más lo prohíben, más se difunde la buena nueva. No tiene sentido entonces prohibir. La fuerza interna de la buena nueva es tan grande que se difunde por sí sola. Ahora, el hecho de la proclamación manifiesta la creciente apertura en el Evangelio de Marcos. A lo largo de las páginas del Evangelio de Marcos se aprecia una creciente apertura hacia otras poblaciones. Así Marcos guía a sus lectores a abrirse a la realidad del mundo que los rodea y a superar los prejuicios que impedían la coexistencia pacífica entre los pueblos. Durante su paso por la Decápolis, una región pagana, Jesús responde a la petición de los lugareños y cura a un hombre sordomudo. No teme contaminarse con la impureza de un pagano, pues al curarlo le toca los oídos y la lengua. En cuanto a las autoridades, judíos y los propios discípulos tienen dificultad para escuchar y comprender que un pagano sordomudo pueda oír y hablar gracias al toque de Jesús. Recuerda el cántico del siervo de Isaías que dice, mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Isaías 54:5. Al expulsar a los mercadores del templo, Jesús critica el comercio injusto y afirma que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Marcos 11:17. En la parábola de los ladrones asesinos, Marco alude a que el mensaje será arrebatado del pueblo elegido, los judíos, y entregado a otros, los paganos. Marcos 12:1-12. Tras la muerte de Jesús, Marcos presenta la profesión de fe de un pagano al pie de la cruz. Al citar al centurión romano y cómo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, afirma que el pagano es más fiel que los discípulos y que los judíos. Marcos 15:39. La apertura a los paganos se manifiesta muy claramente en la orden final que Jesús dio a los discípulos tras su resurrección. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a todas las naciones. Marcos 16:15. Aquí nos queda pues una gran tarea a nosotros hoy, dejarnos abrir los oídos
por Jesús para escuchar la propuesta salvadora que nos trae y dejarnos tocar la lengua con la saliva de Cristo, de tal manera que con esa fuerza del Espíritu podamos no solo contemplar la salvación que nos trae Jesús, sino que además la proclamemos a todos y los involucremos en esa exclamación: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús es muy receptivo a personas de otra raza, otra religión y otras costumbres. Preguntémonos, ¿tenemos los cristianos de hoy la misma apertura? ¿Tengo yo esta apertura? Según la difusión de la buena nueva, Jesús hace el bien en todo. ¿Soy la buena nueva para los demás? Que nos ayude la Santísima Virgen María a dejarnos abrir los oídos y soltar la lengua, para que podamos ser también nosotros la buena nueva de la salvación para otros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.